coincidiendo con muchas de las observaciones, más las que hacen el documento que las que hizo acá verbalmente. Por ejemplo, yo sí pensaría, estoy de acuerdo con usted, que la seguridad nacional no está definida en la Constitución, tampoco existe el concepto de seguridad interior. Debiera definirse, tal vez, sobre todo, estoy de acuerdo también en que en la seguridad nacional debiera ser definida como una política con objetivos precisos en el artículo 26, en donde se habla de toda la política nacional de desarrollo, ¿no? Debiera ser parte de ese artículo, pero estoy en contra de considerar que el proyecto constitucional, que la Constitución es un proyecto, porque esa era la idea del constituyente en el 1917, obviamente porque se trataba de construir una serie de instituciones sobre la base de los acuerdos a los que llegaron, pero que ahorita dijéramos, después de 100 años, estemos considerando que es un proyecto, el tercero constitucional, el cuarto constitucional o cualquiera de los artículos que tenemos, pues es seguir en esa vieja idea de que todavía no lo alcanzamos, pero dentro de otros 6 años sí vamos a alcanzar. Es decir, para mí la Constitución y toda Constitución es un orden jurídico que debe de ser acatado in situ y no un conjunto de aspiraciones. O sea, los proyectos son de los partidos, de las fuerzas nacionales que dicen, bueno, yo interpreto que el tercero debe ser el primero o que para mí la política debe ser así asado. Entonces, no es un proyecto. Por eso nosotros estamos en contra incluso de lo que dice la ley actual y la que también refrenda la minuta y todos los documentos, en que la seguridad es la política de preservación de nuestro proyecto nacional, porque nosotros no tenemos un proyecto, tenemos muchos. Cada fuerza política tiene un proyecto distinto y el orden constitucional no es un proyecto, es eso, un orden establecido de normas que deben de ser estrictamente apegadas. Ahora bien, en todos lados ya el concepto de seguridad nacional ha dejado ese tufillo de política de represiva que tuvo como parte de un concepto que viene de la Guerra Fría, y todo se está encaminando hacia el tema de seguridad humana, en donde lo importante no es salvaguardar el orden, porque no es la ley la que se tiene que salvar, ¿no?, sino es los derechos y las libertades de las personas. Eso es el punto central de la seguridad de una nación. Nosotros también queremos hacer una diferencia entre lo que es seguridad nacional, en donde, como usted realmente lo plantea, y en eso estamos de acuerdo, involucra muchísimas cosas que involucran a muchas autoridades también, y no solamente a una sola de todas esas autoridades, de lo que sería estrictamente la seguridad del Estado, ¿no? Es muy importante distinguir Estado de nación. Nosotros venimos de un régimen político que durante 70, 80 años hizo la confusión de nación con Estado, y el Estado era el que se abrogó por muchos años la representación de la nación, y decir que el Estado, el Estado se reducía al Ejecutivo y el Ejecutivo a un partido, era el que terminaba teniendo la palabra por toda la nación. Y ahora somos una nación plural, diversa, que tenemos muchas voces, y esas voces deben de estar puestas en las políticas públicas. Bueno, teniendo esas diferencias y también coincidencias, usted dijo algo que a mí me llamó mucho la atención y yo quisiera que fuera puntual en eso. Dice, no hay actualmente un acervo jurídico adecuado para el tratamiento del crimen organizado, que dicho sea de paso, no existiera si no existiera la connivencia de autoridades, ¿no? Entonces, yo le pregunto, ¿cuál es para usted ese tratamiento adecuado que debiera haber? Si fuera puntual, por favor, en su respuesta, se lo voy a agradecer. Coincidimos también en lo que usted nos comenta. Mencionamos
que nuestro proyecto nacional debe ser actualizado. Debe ser actualizado porque no obedece a las circunstancias. La Constitución debe ser actualizada porque no obedece ya a las circunstancias humanas que vivimos actualmente. Hemos evolucionado como mexicanos en todos los aspectos y desde luego ese proyecto nacional debe de ser revisado. Más bien creo yo la discrepancia que su servidor tendría con su opinión sería en el sentido de que la Constitución sí es un proyecto. Quisiera explicar, si se me permite, de una manera muy respetuosa, en mi lógica de pensamiento, cómo entiendo esto. La base de la sociedad es la familia, y una familia se compone por dos personas, ¿sí? Bien, esas personas que deciden unirse tienen un proyecto. Vamos a unirnos para casarnos, para vivir en convivencia y realizar un proyecto, acompañarnos y apoyarnos. Y los dos son libres y tienen sus propias tradiciones, su propia ideología, sus propias costumbres, sus propias familias. Y entonces esa conciliación de intereses genera algo más. En ese sentido, partiendo de esa lógica, la base del Estado, sociológicamente hablando, pues es esa familia, entendida la definición de familia, ojo, de una manera jurídica. No es mi intención generar polémica respecto del tema. En ese sentido, la familia mexicana, el gran país México, ¿sí?, tiene diversas manifestaciones culturales, sociales, de intereses, objetivos y aspiraciones. Pero estamos divorciados. ¿Por qué? Porque no ha habido una conciliación de esas posiciones. Entonces, la sugerencia, y es así como lo planteo en el documento que le van a hacer llegar, es actualizar nuestro proyecto nacional. Y su servidoría, más allá, lo definiría sin ser una idea propia. Hay un libro de un ex procurador general de la República que así le llama, la reconciliación nacional o el caos. Bueno, hago mías sus comentarios y digo que es necesario una reconciliación nacional, en donde cada uno de los actores políticos que representan los intereses y las aspiraciones de los diversos grupos sociales, económicos y políticos que están representados en el Congreso, concilien, se reconcilien para ver hacia el futuro y actualicemos el proyecto. ¿Qué queremos? ¿Quiénes somos? ¿Y cómo vamos a lograr llegar? En ese sentido, sí definiríamos una estrategia de seguridad nacional para proteger ese proyecto. Y ahora, como medida alternativa, generar una ley emergente, ¿sí?, que desde luego el Ejecutivo pudo haberla hecho con las facultades que tiene como Ejecutivo, ¿sí?, en aras de esa emergencia, para coordinar a las fuerzas de seguridad del Estado para contener esa amenaza llamada delincuencia organizada. Ahora, respecto del planteamiento concreto del marco normativo a la ley, al tratamiento de la delincuencia organizada, es muy claro. No es opinión de un servidor, existen instrumentos internacionales que México ya suscribió, los cuales no se han aterrizado. Somos parte del protocolo de Roma del combate a la delincuencia organizada. No se ha aterrizado. Tenemos una reforma pendiente reglamentariamente hablando, que es el Código Federal de Procedimientos Penales, que le da vida a la nueva Constitución, al nuevo sistema de justicia penal. Entonces, está en la ley, ¿sí?, pero nuevamente, como rezan nuestros dichos populares, del dicho al hecho hay mucho trecho. En el dicho, ahí está nuestra nueva Constitución, nuestros nuevos artículos que sustentan los pilares del sistema de justicia penal, un procedimiento acusatorio, oral, adversarial, el principio de presunción de inocencia, la no admisibilidad de pruebas ilícitas,
y demás. Bueno, hasta hoy vive el sueño de los justos. ¿Por qué? Porque no hay normatividad. Entonces, contestando su pregunta, es la aplicación reglamentaria, materialmente hablando, de la Constitución. Establecer el Código de Procedimientos Penales, involucrar a todos los estados para que se transformen a ese nuevo sistema, establecer una adecuada coordinación que ya se prevé en la letra, en la ley que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero no hay coordinación. Entonces un estado le pide al otro antecedentes, no hay una base de datos, no hay. Bueno, entonces hay que generar el esquema, hay que generar la base para poder reconciliarnos y poner, y lo digo de una manera muy respetuosa, por encima del interés personal, de grupo, de partido, el interés de la patria. Primero, la patria es primero.